recogen los residuos sólidos, por ejemplo, que son las botellas, los plásticos, los aluminios, no, le van reciclando y lo van vendiendo, algo que en otras municipalidades poco le practican esa práctica, ¿no? Pero si bien es cierto, todas las municipalidades no cuentan con el presupuesto, no, porque son las municipalidades el encargado de la limpieza de la ciudad, no, pero ese es un tema, yo creo, ¿no? Que es un tema netamente personal, viene de la familia, ¿no? El de educación también viene eso de casa, ¿no? De cómo debemos mantener, ¿no? La limpieza sobre todo, no solamente en nuestra calle, en nuestro centro de labores, en nuestra familia, sino donde vamos, tenemos que llevar esa cultura, esa educación de cómo administrar nuestra basura, ¿no? Ponerlo en el lugar adecuado. Muchas gracias. Buenas Muchas gracias, tardes. José. Doctor Jaime, buenas Profesor, tardes. buenas tardes. A ver, ¿quién está ahí? ¿Manuel Rojas? Profesor. Manuel Rojas. Ya, adelante, Manuel. Buenas tardes, doctor Jaime, desde Chiclayo. Y en efecto, pues, complementando de repente lo que dicen los amigos que me antecedieron en la palabra, esto de los residuos sólidos es un problema que lo tenemos que atacar desde la escuela, y más que desde la escuela, desde la familia, ¿no? Si bien es cierto, se han dado múltiples normativas y bastante marco legal indicando qué es lo que se debe hacer con los residuos sólidos, pero esto no se cumple desde las propias instituciones que emiten esa normativa. Entonces, aquí es una situación que todos debemos interiorizar el problema para cuidar nuestra casa común, como veíamos en el curso anterior. Tema de conciencia, hay algunos lugares, he visitado Loja, por ejemplo, están muy bien organizados, donde se recicla y se reutiliza los materiales sólidos y los materiales orgánicos, sirven como abono y generan beneficios económicos, ¿no? Para la propia municipalidad y va en beneficio de la propia comunidad como abono para reforestar, en todo caso. Entonces, aquí es un tema de interiorizar y de ser conscientes que estamos, pues, contaminando grandemente los ríos, los mares. En uno de sus videos usted manifiesta que hay más plástico que peces de repente ya en los mares, ¿no? Esas situaciones nos tienen que conllevar a pensar de que tenemos que ser partícipes desde el lugar que nos encontremos para que esto tenga una solución al menos no tan lejana. Gracias. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Carol Orejuela. Con respecto a los residuos sólidos, si es que son un problema, definitivamente son un problema, ya que no solamente se ve por el tema de contaminación ambiental, sino son las causas de esta contaminación que puede llevar, por ejemplo, al tema de enfermedades ya sea de animales, de las personas, de las mismas plantas, lo cual rompe el equilibrio que puede haber dentro de un ecosistema, ¿no? Entonces, rompe los ciclos, rompe las cadenas que hay dentro de un ecosistema, entonces ese es un desequilibrio, ¿no? Que hay. Por otro lado, ¿de qué manera deberíamos afrontar o cómo deberíamos tratarlo? La educación, como se ha mencionado anteriormente, que podría venir desde el tema de la casa, los colegios, ¿no? En general, pero una educación que vaya proyectada o direccionada a un tema de concientización, ¿no? Esto acompañado con políticas de gestión de residuos, que como esto mismo se dice es residuos. Antes se trataba todo como basura, como que no servía. Ahora el hecho de cambiarle el término a residuos hace ver de que nosotros podemos esto, ya sea reutilizarlo, reciclarlo, darle otro fin que nos ayude a mejorar el tema medioambiental, ¿no? Y que sea beneficioso dentro de las actividades que nosotros podríamos realizar.
¿no? Entonces, ahí ya va un tema de gestión, un tema de política, que no solamente debe abarcarse a nivel de comunidades, sino de sociedad, de regiones, a nivel nacional. Todo debe estar relacionado, ¿no? Esa es mi participación. Muchísimas gracias, Caro. Profesor, Jaime, buenas doctor tardes. Jaime, me habla Profesor, Ronald buenas Gabriel. A ver, tardes. ¿quién está en la pantalla? Ronald. Por favor, Sí, profesor. sí, doctor. Bien. Tengo yo, algunas coincidencias con los compañeros, pero sin embargo creo que debemos diferenciar desde dónde nacen, de dónde proceden los residuos en general. Residuos industriales, agrícolas, sanitarios y también una rama es de los residuos sólidos urbanos, que eso nos ha pedido usted la pregunta, de los residuos sólidos urbanos. Y yo creo que eso siempre va a generar, se va a generar, sin embargo, un compañero mencionaba sobre la conciencia ciudadana que nos falta a nosotros, que las políticas públicas que todavía faltan implementarse en nuestro país y en nuestras ciudades para generar energía y darle nuevos usos, no hay que verlo como negativos, porque siempre va a existir los residuos. Sin embargo, como indicaban, que debe haber conciencia ciudadana para poder gestionar adecuadamente estos residuos, que se pueda generar industria, se pueda generar energía, se pueda reutilizar todos los residuos sólidos urbanos, porque ahí la contaminación que ya generaría es sobre los residuos industriales, agrícolas y sobre todo en lugares donde no debe existir industria. Eso, profesor Jaime. Gracias. Muchísimas gracias. Profesor, buenas tardes. A ver, hay una señorita que está me parece a queriendo, mí que los entrar, residuos Patricia, sólidos. y luego Jorge. Ya, Patricia profesor, primero. gracias. Entonces, como le iba diciendo, yo veo de que a nivel municipal existen los rellenos sanitarios. Sin embargo, creo que esa no es la respuesta, no es lo ideal. Estoy de acuerdo con muchos de mis compañeros. Y también creo de que, por ejemplo, en los países desarrollados, cada vez hay que ver una reflexión, que cada vez se trate de utilizar una nueva tecnología, ¿no? Como dicen los compañeros, reutilizar, reusar, que es lo que a nosotros nos están faltando, ¿no? Porque muchas municipalidades incluso no cuentan ni siquiera con un relleno sanitario, sino simplemente con botaderos. Entonces, cada vez nuestra casa común está más deteriorada y cada vez estamos deteriorando también más nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo de que es importante culturizar a nivel de las municipalidades a todos, por ejemplo, existen los programas Educa, todo, pero llegar de una mejor manera a los estudiantes que son el futuro de nuestro país, como dice el Papa Francisco, ¿no? Eso es todo, profesor. Muchas gracias. A ti, Patricia, muy amable. Jorge, adelante. Jorge, tu parlante. Jorge, no se te escucha. Sí, ya, profesor. Bueno, a manera de reflexión, ¿verdad? Desde los orígenes de la humanidad, recordemos que el hombre en sus orígenes era un ser cazador, recolector, seminómade. Recogía los frutos de la naturaleza y de esos vivía, ¿verdad? A medida que la población crecía, empiezan a surgir pequeños grupos humanos que luego se convierten en grandes ciudades. A la vez, los materiales de desecho se venían incrementando, ¿verdad? Y el hombre no hacía nada por ello. El hombre, en su afán de mejorar su calidad de vida, destruye la naturaleza con los residuos que produce. El hombre es un ser racional, con capacidades y facultades inherentes a él. Sin embargo, hoy que hablamos de una sociedad global y los gobernantes, de verdad no hay políticas que generen, de protección, políticas de protección al medio ambiente. De repente es una falta de conciencia del hombre, ¿verdad? En su afán de repente seguir teniendo más o mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Va destruyendo la naturaleza y va destruyendo nuestra casa, que es nuestra casa global, la Tierra, ¿verdad? Entonces, por ahí va mi reflexión, profesor. Muchas gracias. Tú has mencionado algo muy importante que lo planteo al conjunto. ¿Desde cuándo el problema de la basura se hace crítico? ¿O qué es lo que lo agrava? Es la población. En la medida que la población se incrementa, las ciudades se hacen cada vez más
densas en población, ¿verdad? Y entonces los residuos sólidos también se incrementan, ¿verdad? Y el hombre no va haciendo nada por, digamos, por ello, ¿no? Yo le digo también es una cuestión de políticas de consumismo. El hombre compra, mejora su calidad de vida, de repente se compra un automóvil y no sabe que está contaminando, de repente, o sea, en la medida que cuanto más tiene, más va destruyendo la naturaleza. Alguna vez leí en un libro una frase que decía, el hombre es el único ser de la naturaleza que se destruye a sí mismo. Ok. Profesor, en mi caso, doctor, ¿me permite, por favor? A ver, Aldo primero y después Alexander. Aldo primero y después Alexander. Gracias. Yo creo que el surgimiento de este mal trato, por decirlo así, de los residuos sólidos surge desde del comienzo de la industria, ¿no? Ya que es el que nos conduce pues a este círculo en el cual nosotros empezamos a consumir aquellas cosas que satisfacen de una manera más rápida nuestras necesidades, ¿no? Y en esta búsqueda pues se producen procesos, ¿no? En los cuales pues surgen productos, por ejemplo, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, pongamos de un ejemplo, ¿no? El POET, por ejemplo, ¿no? Que se sacó recientemente del mercado y otros productos que tienen el mismo fin que en sí es la limpieza, supuestamente, ¿no? Pero vienen en frascos de plástico, vienen en potes, ¿no? Que cuando uno lo lanza a la naturaleza, pues demoran años en desintegrarse, ¿no? Entonces, este es producto de la industria que trata de satisfacer de una manera más rápida nuestras necesidades, ¿no? Esa es mi opinión, profesor, disculpe. Muchas gracias. Adelante, Alexander. Muchas gracias, doctor. Yo quiero hacer solo un comentario breve en torno al tema y a las preguntas que plantea, ¿no? En el correo que remitió, ¿no? A cada uno de nosotros, ¿no? Si nosotros miramos, ¿no? A los residuos sólidos como una mirada que puede recibir un tratamiento o una gestión adecuada, ¿no? Es decir, si los residuos sólidos reciben un adecuado proceso, no es un problema, ¿no? No es un problema, pues este proceso es fundamental si lo miramos desde un enfoque de la economía circular, ¿no? Es decir, es de vital importancia, ¿no? Para dar una segunda vida a estos residuos, ¿no? Y esto nos conlleva básicamente a minimizar de esta manera la contaminación, ¿no? Del medio ambiente, la contaminación del entorno, ¿no? Y la extracción de materia prima procedente de la naturaleza, ¿no? Evitamos la contaminación y minimizamos, ¿no? Digamos, la extracción procedente de la naturaleza. Para dar un ejemplo, ¿no? De este necesario proceso, se puede observar en los múltiples elementos que es posible extraer, ¿no? De un simple teléfono, de un celular, ¿verdad? ¿No? O de una cafetera, esas cafeteras eléctricas. No, hay un dato que muestra que el 90% de los materiales contenidos de un celular son reutilizables en la fabricación de nuevos productos tras ser sometidos a diversos procesos y tratamientos, ¿no? Por plantas autorizadas. Entonces, cuando hay una adecuada gestión de los residuos sólidos, cuando hay un adecuado tratamiento de estos residuos, ¿acaso no merece la pena generar un proceso de reciclaje? En ese sentido, para responder a la pregunta, los residuos urbanos no son un problema si este recibe un adecuado tratamiento. Es mi comentario, estimado doctor. Te agradezco mucho, Alexander. ¿Alguna otra persona quiere intervenir? Buenas tardes, doctor Jaime. A ver, Karina, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, gracias. Le habla Karina de Sullana. Con respecto a los residuos sólidos, estamos hablando propiamente de los residuos sólidos, sabemos que son orgánicos e inorgánicos, ¿no? Y comparto con la idea de Alexander, ¿no? El compañero anterior que hablaba. No es que todo es negativo, sabemos bien que aquí en el Perú recién casi diríamos en el 2008, de acuerdo a la ley, justamente veía, ¿no? Se creó el Ministerio del Ambiente. Y yo aquí en Sullana veo que poco a poco pienso que también se va adelantando en esto. Si es bien cierto, no tenemos los ciudadanos una cultura, pero también falta mucho de parte de ayuda también de las autoridades, porque si es bien cierto, yo sí he vivido en una cultura donde se clasifica el residuo sólido, pero si yo comienzo en mi casa aquí en Sullana a clasificar
voy a clasificar cáscaras, voy a clasificar plástico, cartón, cuando nunca va a pasar nadie a recogerlo, o vidrio, ¿no? Porque es una clasificación y estamos hablando propiamente de la ciudad, ¿no? Sí es bien cierto, también nos da mucho, poco a poco, ayudar y apoyar e incentivar mucho más también a nuestras municipalidades, ¿no? Con que nos apoyen mucho más en la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Sullana el carro de la basura pasa una vez al día y también pasa el fin de semana, ni pasa. Entonces, imagínense si tendríamos que tener que seleccionar ello, por eso vemos mucho también dentro de la sociedad, ¿no? Yo desde mi cultura aquí de mi ciudad, sí es bien cierto, a nosotros nos falta, pero yo veo también que va progresándose en las universidades, en los colegios, por ejemplo, en los centros de abastecimiento, que son los grifos, que tienen los tachos de basura de acuerdo a los colores. Y como decía mi compañero anteriormente, no todo es negativo, ¿no? Poco a poco pienso que si entre todos comenzamos a darle un realce más y a impulsar más esto, pienso que podría ir mejorando también. Esa es mi participación, doctor. Muchas gracias, Karina. Thank you. ¿Alguien más quería hablar, creo? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú eres? Bien, mi nombre es Edwin Jara, desde el distrito de Nambaye, frontera con el Ecuador. Ah, conozco tu provincia. Muy bella. Adelante. Gracias, gracias. Sí, bueno, respecto a lo que estamos conversando, pues, ¿no? Comparto con los compañeros respecto a los residuos sólidos, a lo que se ha manifestado respecto a los residuos sólidos. Yo quisiera hacer hincapié respecto a que esta producción excesiva de residuos sólidos, sobre todo en las ciudades o en los espacios urbanos, creo yo que es consecuencia de estas economías globales mal entendidas, creo yo, que nos ha llevado, pues, como dijo un compañero, a un consumismo excesivo, desordenado, que lo único que trae, pues, es el agotamiento de los recursos, naturales sobre todo, a causa justamente, pues, de estos residuos, por decir así, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la única forma de poder contrarrestar esta producción de residuos o de elementos sólidos que están destruyendo nuestro entorno es básicamente a través de la educación, pero una educación que vaya no solamente de los conceptos, que quede solamente en conceptos, sino de una educación que vaya de los conceptos a los hechos, que creo yo que es fundamental. Siempre hablamos de tener conciencia, puesto, por ejemplo, particularmente yo he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones públicas donde se trabaja el tema el procesamiento, en todo caso, la recolección, organización de los residuos, pero queda ahí nada más. Conversaba alguno de los compañeros, decía, y las políticas de Estado que permitan ejecutar directamente, pues hacer un trabajo directo de los residuos sólidos no hay. Entonces creo yo que la educación es fundamental. Entonces el Estado tiene que digamos, poner la visión ahí para que desde la escuela se pueda trabajar o construir un proyecto que vaya desde la escuela para poder darle un valor agregado a este problema entre comillas, ¿no? Yo creo que es fundamental, como le digo, trabajarlo desde la escuela, pero con hechos, no con teoría, porque estamos cansados ya de la teoría. Bueno, eso es lo que quería manifestar. Muchas gracias. Gracias a ti. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Susana. Doctor Jaime, buenas tardes. Doctor. A ver, Susana primero y Pedro después, ¿ya? Doctor, buenas tardes y buenas tardes a cada uno de los compañeros que están en esta clase. Doctor, solamente para de repente aportar un poco, ¿no? Si nosotros hablamos de los residuos sólidos, también estamos hablando de la contaminación ambiental. Y realmente es un problema que acarrea mucho a lo que es a nivel mundial, ¿no? Porque el contaminar es de repente botar los residuos, de repente un envase de gaseosa que ya lo hemos tomado, sabemos tirarlo, no sabemos reciclar, no sabemos llevar de repente a un lugar
donde podamos poner, ¿no? Y yo creo que también todo esto viene desde el hogar, profesor, porque si nosotros enseñamos a nuestros niños desde nuestra casa a aprender de repente a reciclar, yo pienso que la contaminación bajaría de repente un poquito, ya los niños estarían con esa conciencia de que el botar una basurita, un plastiquito, el botar un envase de gaseosa, eso ya pues no entraría en conciencia del niño de que es contaminar el medio ambiente, de repente nuestro famoso planeta Tierra, ¿no? Al que nosotros no lo estamos cuidando, sino lo estamos deteriorando cada día más. Y ahora peor con esto de la contaminación, doctor, se ve de que más se utilizan bolsas plásticas. Si nosotros vamos a un mercado, yo vivo acá en provincia de Andahuaylas, y si yo voy al mercado, todo me dan en bolsitas y le digo, por favor, no me dé bolsas, échemelo todo a mi bolsa para llevarme, ¿no? Porque yo me elaboré una bolsa de tela para poder ya no traer pues bolsitas del mercado. Entonces, realmente esa conciencia tiene que ser, tenemos que formar a nuestros niños desde casa y luego de repente los maestros desde aulas para que los niños aprendan a reciclar y así de repente ya evitemos un poco más de la contaminación. Y es eso tal vez que también la preocupación del Papa Francisco, que escribe la encíclica de Laudato Si, del cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque se dice que la mitad de la población o la mitad del planeta está contaminada, más que todos los plásticos se ven en los océanos, todo es plástico. Y si nosotros salimos a alguna ciudad, en las calles estamos observando botellas, plásticos, todos vidrios tirados. O sea, no tenemos esa conciencia, doctor. Y realmente es un tema muy importante que usted está tratando y ojalá que cada uno de nosotros, los estudiantes que estamos a cargo de usted, profesor, nos concienticemos un poco para poder aportar en algo a esto de la contaminación. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias, Susana. Sí, doctor, Pedro, adelante. Así, buenas tardes. Buenas, Pedro. Desde Iquitos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, la problemática siempre ha estado latente, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Que ha sido siempre, hay que se aglomeran mucho de residuos sólidos y son altamente peligrosos. Este tema realmente es fundamental y debe ser preocupante porque esta es la problemática de las cuales trae muchas enfermedades. Nos hemos visto últimamente bombardeados de muchos desperdicios. De repente, últimamente, las autoridades hemos estado preocupando bastante por crear leyes ambientales, pero no se ejecutan, ¿no? No se ejecuta. Yo creo que, como muchos están coincidiendo, yo creo que esto se debería empezar desde la casa, ¿no? Debería ser hábito. Tenemos que tener educación ambiental. Y eso se debe sensibilizar, por ejemplo, organizaciones, los municipios, de repente haciendo propagandas en la televisión, en los diarios locales, con los periódicos, ¿no? Para sensibilizar a cómo podemos seleccionar los dirigentes de desperdicios, los residuos sólidos, y poder un poquito tal vez evitar la problemática que estamos viviendo, sobre todo en las grandes ciudades, que tenemos ríos, quebradas, lugares contaminados, y esta es una problemática sobre todo en la Amazonía. No tenemos una Amazonía limpia, por ejemplo, en la región Loreto, sino que los ríos están altamente contaminados y, como bien es cierto, para descomponer un plástico demora años, quizás 200 años o tantos, o mucho más quizás, ¿no? Entonces tenemos que aprender a clasificar, por ejemplo, los vidrios, plásticos. Eso mentaliza a la gente, la educación ambiental. Yo haría una pregunta. ¿Por qué las autoridades más se han preocupado en crear leyes en lugar de ver acciones para poder contrarrestar esta mala actividad negativa que es el hombre? Esa sería mi participación. Oye, muchas gracias. Yaniré. Doctor Jaime, sí, doctor, quería hacer una intervención. Adelante. Un poco en cuanto a los comentarios del Estado, de la participación, de la concientización, comentarles, bueno, que sí existe
Ley General de Gestión de Residuos Sólidos, que está aprobado por el Ministerio del Ambiente. Y qué es lo interesante, que se ha lanzado en el Ministerio del Ambiente el proyecto para generar actividad de residuos sólidos a niveles micro. ¿Cuál es el sentido de esta norma? Todo esto está publicado en el portal del Ministerio del Ambiente, es que la participación ciudadana en la gestión de los residuos sólidos se vea ampliada, de tal manera que se den nuevas herramientas para la recolección de los residuos sólidos, el manejo y el tratamiento. Lo que está apuntando el Ministerio del Ambiente con esta norma es básicamente generar la política de educación en cuanto al tratamiento de residuos sólidos y generar ingresos en cuanto a la gestión de estos residuos sólidos para personas que puedan dedicarse a la actividad de la recolección de los residuos sólidos. De la publicación del reglamento, y que es un proyecto aún que no está totalmente aprobado porque está en fase de debate y que han pedido opiniones, se está lanzando la idea de que sean pequeñas unidades económicas, pequeñas empresas que encuentren su reactivación económica a través de la recolección de los residuos sólidos en las ciudades. Eso es lo único que quería acotar, profesor, respecto a este tema que definitivamente es de conciencia para poder hacer el cambio de lo que se está tratando, que es este medio ambiente que se está deteriorando cada día más. Muchísimas gracias, doctor. Janilí, gracias. Doctor, buenas tardes. Edward, a ver. Muy buenas tardes, doctor Jaime. Permítame participar. He escuchado muy atentamente a todos los que están en la clase. Concuerdo con todos ellos, pero tenemos que recordar también que en los residuos sólidos generalmente se debe al modernismo que el hombre pretende vivir, ¿no? Lo ve todo hoy en día para poder consumir, todo lo ve o consume todo envasado, ¿no? Tiene un periodo de vida, los artefactos que nosotros podemos adquirir. Un ejemplo, por ejemplo, las impresoras las impresoras que nosotros usamos en un tiempo determinado se bloquean automáticamente. Los celulares dejan de tener la velocidad que tienen, ¿no? Las computadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces, las industrias no solamente lo programan todos sus productos con un tiempo de vida, ¿no? Eso hace que nosotros generemos bastante desechos sólidos en tecnología y no todos los países que están en vías de desarrollo tienen un adecuado sistema de reciclar, ¿no? Entonces, se tendría que ver también que estas industrias que tienen influencia o están presentes en todo el mundo, tendrían que adaptar un sistema de poder reciclar todo esto para volver a usarlo y ver o ayudar al medio ambiente, ¿no? Lo que dice el Papa en su encíclica de Laudato Si, que debemos cuidar nuestra casa común. Esa era mi participación, doctor. Gracias. Muchas gracias, Edward. Creo que había alguien más. ¡Qué churros! ¡Dios mío, esto nos van a robar! Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. A ver, segundo, dime tú. Doctor, buenas tardes. Realmente los residuos sólidos sí son un problema en nuestra sociedad debido al consumismo y la falta de una política de parte del Estado para que nosotros podamos reutilizar o reciclar estos productos de residuos sólidos. También una interrupción. Yaniré hizo una intervención interesante hablando de que había una serie de normativas que no las cumplíamos. Cuando tú hablas del Estado, no estamos generalizando y confundiendo el Estado nacional, regional, municipal. Alguna de esas autoridades, quizás, como tú dices bien, no cumple, pero el Estado como conjunto no cumple. En parte, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Trujillo ya hay un proyecto para hacer la planta de relleno sanitario, donde se pueda tratar los residuos sólidos, ¿no? Ya, adelante. Entonces, eso sería muy bueno porque ya tendríamos una alternativa de solución a este problema, ¿no? Y bueno, pues también la política que tenemos que tener desde casa, ¿no? De tener que ya empezar a separar nuestro residuo sólido, lo que es el reciclaje, ¿no? No necesariamente tiene que
ser una situación de Estado, ¿no? Sino también familiar. Ok, muchas gracias. Miren, si es que alguien quiere aportar algo nuevo, encantado, pero no se olviden que todavía tenemos 2 temas a los que vamos a entrar a continuación. Yo quería reflexionar casi como para terminar el tema, que el problema de residuos sólidos urbanos hoy es tan grave por básicamente algunas pocas razones. Una es el crecimiento enorme de las ciudades, que está en alguna forma vinculado a un proceso de revolución industrial que se inició hace poco más de 200 años. Pero les cuento una cosa personal. Cuando yo estaba chico no había plásticos. Cuando yo estaba chico nos ponían, por ejemplo, las botellas de leche en la puerta de la casa. Eran botellas de vidrio. Ha sido después, a mediados del siglo pasado, que empezó poco a poco a aparecer el plástico y se generalizó terriblemente en el último tercio del siglo, en el que el plástico empezó a sustituir prácticamente a todo. Entonces, el problema de los residuos sólidos se ha incrementado enormemente ahora último, en los últimos 30 o 40 años, merced a este crecimiento de las ciudades, a este incremento de la población urbana, a estas costumbres que ustedes muy bien han señalado alguno, esta costumbre que para incentivar el mercado se diseñan los productos con lo que se denomina la obsolescencia programada. Tienen un plazo de vida útil, de modo que vamos como sociedad incentivando el concepto de usar y botar, usar y tirar, que critica también el Papa Francisco. Estamos viviendo una civilización de consumo en la que para revertirlo creo que han aportado muy positivamente, hablando de la importancia de la educación, hablando de la importancia de la conciencia, que trate primero de reducir el volumen de los residuos. 2, de reusar en la medida de lo posible. Y lo más importante, de reciclar para dar un segundo uso o un tercer uso a las cosas. Este último concepto es el concepto que cada vez está más desarrollado en el concepto de la economía circular. Tradicionalmente hemos tomado bienes de la naturaleza, los hemos usado y los hemos botado. Se impone un nuevo criterio: tomar los bienes de la naturaleza, transformarlos, usarlos, y una vez que los hemos usado, reciclarlos, volver a darles un nuevo uso. Esto no solamente bajaría la presión de la demanda de bienes de la naturaleza que son escasos, sino contribuiría de una manera muy efectiva como política para atender los residuos sólidos. Entonces, tanto esta conciencia individual en la que cada uno de nosotros tiene que dar su aporte, su grano de arena, como las políticas públicas para, desde los municipios, desde las regiones, desde el Estado, crear las instituciones y las normas que permitan esta política, pueden llevar a que de botar la mayor parte de los recursos a botaderos públicos o a los rellenos sanitarios, se llegue al concepto de residuos cero. Este ideal en algunos sitios, y ahí se menciona mucho una ciudad de Malmö en Suecia, que ya recicla el 99.3% de sus residuos sólidos. Solamente un 0.7% va a los vertederos o a los rellenos sanitarios. Rellenos que alguien ha mencionado son un paso muy importante adelante respecto a los vertederos a cielo abierto, que era botar la basura en cualquier lado, pero que tampoco es la solución ideal, porque siempre hay filtraciones, siempre ocupan espacio, y no bajan la demanda y la presión que hacemos
sobre los bienes de la naturaleza. Si es que alguien quisiera hacer alguna intervención final sobre residuos, si no, pasamos inmediatamente al segundo tema. Doctor, buenas tardes. Wilmer, Doctor, adelante. Quería aportar sobre el tema, bueno, yo creo que también vivimos, como el Papa Francisco lo menciona, en una cultura light, ¿no? Y esta cultura light nos hace pensar de que nuestra vida tiene sentido solo con el consumir y votar. Yo creo que frente a esto el Papa responde, ¿no? Hacia una educación integral para a futuro formar conciencias desde la ecología humana, ¿no? Y también para que haya resultados en la ecología de nuestra tierra, ¿no? Esa sería mi participación, doctor. Oye, pues les quedo muy agradecido y les anuncio que me voy a tomar una libertad. Yo estoy en una asociación civil sin fines de lucro que lucha por mejorar el ambiente, por combatir la contaminación. Y sacamos periódicamente algunos boletines. Me voy a tomar la libertad de hacérselos llegar con la seguridad de que si a alguien no le interesa me avisa y ya no lo molesto más, pero va a ser una forma de mantener algún contacto con ustedes, cosa que voy a apreciar mucho. Por sus intervenciones, veo que si armamos una generación de profesionales jóvenes conscientes de la importancia del ambiente,